¿Qué frique, amigos? Saludos hasta la lagunilla. Amigos, el video de hoy me gusta mucho porque vamos a hablar de uno de los mejores directores que existen para mi gusto, en muchos sentidos. Hoy quiero hablar del Pinocho de Guillermo del Toro, una película que rompe por completo el molde y viene de dar cátedra como muchas de las obras de mi querido amigo Guillermo del Totoro. ¡Es hermosa! Y no lo digo por fanboy, sino porque realmente da una cátedra frente a la película del mismo personaje que presentó Disney ese mismo año. Esta versión de Pinocho no es completamente distinta a todo lo que hayamos visto anteriormente, porque no sigue la historia clásica. Bueno, no la historia clásica que ya conocemos, en la que pensamos muchos cuando hablamos de Pinocho y pensamos en el muñeco de Disney. En la película sigue todo lo básico. Gepetto hace un muñeco que llama Pinocho y este cobra vida para aprender de la vida y ser un niño de verdad. La versión de 1940, para no irnos muy lejos, nos hablaba de un personaje que tenía que aprender a ir a la escuela, a no decir mentiras, a obedecer a sus mayores y a tener conciencia de lo que es bueno y es malo. Esta versión de Pinocho, aunque sigue el mismo hilo, rompe como les digo el molde. El mismo del Toro dice que para él quiere romper con la idea original de Pinocho, de no quiere hablar de la obediencia, porque la obediencia, a veces la desobediencia es buena para la creatividad. Y se enfoca en dos temas principalmente, que es la muerte y el duelo. Este Pinocho llega a ser castrante a veces, como buen muñeco que acaba de despertar y no tiene conciencia, pues. El tema principal, como les digo, es el duelo, pero porque esa es la primera novedad de este Pinocho. Creo que son 3 novedades las que tocaríamos. Gepetto pierde a su hijo y Pinocho es una forma de duelo que es despertado por las hadas del bosque para que le hagan compañía y lo ayuden a superar esta pérdida. Algo que dudo que se hubiera atrevido a hacer. Bueno, no tanto para esta vez por tirar a Disney, sino que creo que ese es un inicio que le da mucho más sentido a la película y que hubiera cambiado muchas cosas si se hubiera tocado de esa manera. La segunda novedad es la trama. De Stromboli y el zorro vienen a ser prácticamente el mismo personaje. Y no hay una isla donde los niños se conviertan en burros, pero sí hay una guerra. Está ambientada en una guerra y hasta aparece Mussolini. Pinocho se debe enfrentar a esta situación para entender que no es una broma. Y esto queda acorde al segundo tema que mencionaba del Toro, que era la muerte. La convivencia entre la vida y la muerte. Este Pinocho es un muñeco que no puede morir, pero sí visita la muerte. Cada vez que incluso le llegan a disparar y él muere, pues termina viendo a una criatura que vendría siendo como la muerte, creo yo, y es donde tiene discusiones para saber qué es lo que quiere hacer de Pinocho con su vida, por decirlo así. ¿Cuál es su objetivo y el sentido de su existencia? O sea, en el personaje de Pinocho la vida y la muerte son algo demasiado natural. Todo esto que les he contado hasta ahorita tiene ese giro. Primero es el duelo y segundo es la muerte como algo con lo que se debe convivir. Y ese es otro tema que les digo que aquí sí Disney difícilmente se hubiera atrevido a hablar así de la muerte. Quizá lo haga. Y la última novedad es ese final. Un punto interesante. En un video anterior, cuando hablé de live action de Pinocho, me quejaba porque Pinocho rompió muchas cosas de mala manera. Al tratar de ser una copia de la versión de 1940, la versión de 1940 queda 1000 veces mejor porque rompe con muchas cosas de mala manera. O sea, si se hubiera arriesgado a hacer otra historia, hubiera sido una cuestión diferente. Una de esas cosas es que, aunque dicen que sí se convierte Pinocho al final en la versión live action de Disney, no se ve claramente y pues como que rompe toda la idea de la película. En esta versión no, porque en esta versión se toca desde el principio. Desde el principio, el sentido de al Pinocho no verse como un niño de verdad de carne y hueso, sino tener el objetivo de ser la compañía para Gepetto, para que pueda superar ese duelo, ese trauma. Y al final termina teniendo un sentido completamente distinto, aunque jamás, spoiler alert, aunque jamás se convierte en un niño de verdad, cobra sentido por toda la trama de la película. Pero no se los cuento ni me extiendo mucho, amigos. Esta versión de Pinocho ya tiene nominaciones a los Globos de Oro y estoy seguro que la veremos en los Oscars. Este Pinocho es mejor que live action por mucho. ¿Por qué? Porque no trata de imitar a su versión anterior y toma una idea completamente original
y con mucho amor que demuestra Del Toro en cada presentación que ha hecho para hablar de esta película. Así que amigos, hay contenido de Netflix. Pinocho de Guillermo del Toro está en Netflix, así que vayan a verla y me cuentan. Suscríbanse al canal amigos, que ya casi se termina el año y queremos empezar muy bien. Y pronto saldremos de las sombras y nunca dejaremos de caminar. Chao, besitos, se cuidan. Bye. Gracias, muchas gracias. Hasta siempre. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. ¡Hasta luego!